Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de la ecuación combinada para los gases ideales. El presente ejemplo dice lo siguiente: un gas ideal ocupa un volumen de 44 litros a 34,5 grados centígrados y 1,25 atmósferas. ¿Qué volumen ocupa a 54,3 grados centígrados y 730 milímetros de mercurio? Para resolver el presente ejemplo, primero consideremos los datos que nos dan en el enunciado. Debemos tener muy presentes en la resolución de cualquier ejercicio relacionado con el tema de gases que no necesariamente nos van a indicar cuál es la ley que se debe considerar en la resolución de un problema o ejercicio específico. En este caso está indicado que es un ejemplo de ecuación combinada, pero también puede pasar que no se indique que es un ejemplo de este tipo, por lo que debemos analizar muy bien cuál es la información que nos están dando en el enunciado. Nos indican que este gas pasa de unas condiciones iniciales que vamos a indicar con el subíndice I, de volumen inicial V sub I igual a 44 litros, temperatura inicial T sub I de 34,5 grados centígrados y presión inicial P sub I igual a 1,25 atmósferas, 1,25 atm. Entonces el gas pasa de estas condiciones iniciales a las siguientes condiciones finales, que indicamos con la letra F como subíndice. Un volumen final V sub F que no conocemos, entonces lo indicamos con una incógnita. Una temperatura final T sub F de 54,3 grados centígrados y una presión final P sub F de 730 milímetros de mercurio. Respecto de las unidades del volumen en litros, estas son correctas, ya que en los gases se trabaja frecuentemente en unidades de litros para el volumen. Respecto de la temperatura, recordemos que la temperatura que se maneja es en escala absoluta y estos grados centígrados o grados Celsius están dados en escala relativa, por lo que debemos pasar de grados Celsius o centígrados a grados Kelvin, considerando la siguiente expresión, que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Entonces a cada uno de estos valores sumamos en forma respectiva el valor de 273,15. Para el caso de la temperatura inicial, tenemos entonces que esta es igual a 34,5 más 273,15, lo que nos da un valor de 307,65 Kelvin. Y para la temperatura final tenemos 54,3, valor al cual le sumamos 273,15, lo que nos da una temperatura final T sub F de 327,45 Kelvin. Y respecto de la presión, ambas unidades son válidas, tanto atmósferas atm como milímetros de mercurio mmHg, pero debemos trabajar en las mismas unidades. Entonces o trabajamos en atmósferas o trabajamos en milímetros de mercurio. Vamos a escoger trabajar en atmósferas. Para ello entonces la presión final P sub F debemos pasarla de milímetros de mercurio a atmósferas de presión, efectuando el siguiente cálculo. Multiplicamos 730 milímetros de mercurio por una atmósfera de presión que equivale a 760 milímetros de mercurio. Recordemos que una atmósfera, es decir, un atm, equivale a 760 milímetros de mercurio. Y de esta equivalencia es que se obtiene esta relación, con lo cual obtenemos que la presión final P sub F es igual a 0,96 atmósferas de presión. Cuando trabajamos con unidades de presión en atmósferas, es importante considerar por lo menos hasta 2 cifras decimales después de la coma. Ahora bien, podemos ver que se presenta variación tanto del volumen como de la temperatura y de la presión. No nos dicen nada de las moles del gas, es decir, de la cantidad del gas. Eso quiere decir que va a permanecer constante. Como es un valor que permanece constante y varían volumen, temperatura y presión, podemos utilizar la ecuación combinada, la cual nos dice que la presión inicial por el volumen inicial
por la temperatura final es igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial. Es decir, P sub I por V sub I por T sub F es igual a P sub F por V sub F por T sub I. Y de esta expresión despejamos la variable que nos interesa, que es el volumen final, V sub F. Como la presión final y la temperatura inicial están multiplicando en el lado que se encuentra el volumen final, los vamos a pasar a dividir al otro lado, con lo que nos queda que la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final se encuentra dividida entre la presión final P sub F y la temperatura inicial. Entonces lo único que hemos hecho es pasar la presión final y la temperatura inicial que se encontraba multiplicando al lado del volumen final a dividir al otro lado para poder despejar volumen final V sub F, que es la variable que nos interesa. Y en esta expresión solo tenemos que reemplazar los valores que ya conocemos y decimos que el volumen final es igual a la presión inicial, que es de 1,25 atmósferas, por el volumen inicial, que es de 44 litros, por la temperatura final, que en grados Kelvin es de 327,45 Kelvin. Y en forma específica, cuando consideramos unidades de Kelvin, se omite ese término de grados y simplemente se habla de temperatura en Kelvin, porque se habla de grados cuando aparece el superíndice en el lado de la letra. En el caso de los grados Celsius, precisamente se habla de grados Celsius por este superíndice, pero en la escala Kelvin este superíndice no aparece. Entonces, por ello no se suele decir grados Kelvin sino unidades de Kelvin para la temperatura, aunque a veces es posible uno cometer este error terminológico, pero igual no suele ser tan determinante a la hora de resolver un problema. Y toda esta expresión en el numerador se encuentra dividida entre la presión final en unidades de atmósferas 0,96 atmósferas por la temperatura inicial, que es de 307,65 Kelvin. Y podemos ver que se cancelan las unidades iguales en el numerador y en el denominador. Cancelamos unidades de atmósferas en el numerador con atmósferas en el denominador, y lo mismo las unidades de Kelvin en el numerador se cancelan con Kelvin en el denominador, con lo que nos quedan unidades de litros. Efectuando las operaciones indicadas obtenemos que el volumen final V sub F es igual. En el numerador obtenemos 18.009,75 y en el denominador obtenemos 295,344. Toda esta fracción en unidades de litros. Resolviendo esta última operación obtenemos que el volumen final V sub F es igual a 60,98 litros, o en forma aproximada de 61 litros. Y este es entonces el valor que nos están solicitando. Vemos entonces que un aumento de la temperatura, pese a que hay una disminución en la presión, genera una expansión en el gas, porque este pasa de 44 litros a 61 litros. Y esta es entonces la respuesta que estábamos buscando para la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.